Relatos de un corazón. Historias de vida. Hay una imagen que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Estoy sentado en el piso de un departamento vacío. No hay muebles, no hay cama. Solo 3 cajas de cartón con algo de ropa, una cobija vieja y el sonido del tráfico afuera. Tengo 38 años. Hace 6 meses tenía una empresa con 45 empleados, contratos millonarios y una vida que cualquiera hubiera envidiado. Esa noche, sentado en ese piso frío, pensé algo que todavía me cuesta admitir en voz alta. Ya no sé para qué seguir. Si estás escuchando esto, quizás tú también has sentido algo parecido. Quizás perdiste algo que construiste con años de sacrificio. Quizás alguien en quien confiabas te falló de una manera que todavía no puedes entender. Esta es mi historia. No te la cuento para que me tengas lástima. Te la cuento porque lo que pasó después de esa noche en el piso cambió todo lo que yo creía saber sobre el fracaso, la traición y el propósito de vida. Soy Carlos Mendoza, y esto es lo que nadie te cuenta sobre perderlo todo. Nací en Guadalajara, Jalisco, el menor de 4 hermanos en una familia que nunca tuvo mucho dinero, pero tampoco le faltó dignidad. Mi papá trabajaba en una ferretería. Mi mamá hacía tamales los fines de semana para venderlos en el mercado. Desde muy chico aprendí que el dinero no llegaba solo, que había que ganárselo con las manos y con la cabeza. No fui un estudiante brillante, pero sí fui curioso. Siempre me preguntaba por qué unas personas tenían negocios y otras no. ¿Por qué algunos trabajaban para otros toda su vida y otros construían algo propio? Esa pregunta me persiguió durante años. A los 19 entré a estudiar administración en la universidad pública. No porque fuera mi pasión, sino porque era lo más cercano a lo que quería hacer, tener mi propio negocio. Fue ahí donde conocí a Julián. Julián era todo lo que yo no era, carismático, hablador, con una familia con más recursos. Tenía esa facilidad para entrar a un cuarto y caerle bien a todos en 5 minutos. Nos hicimos amigos desde el primer semestre y esa amistad duró casi 20 años. O eso creí yo. Al terminar la universidad, Julián consiguió trabajo en una empresa de logística. Yo no quise empleos, nunca quise trabajar para nadie, eso siempre estuvo muy claro en mi cabeza. Tenía 23 años, 0 contactos y 3,000 pesos que me prestó mi mamá. Empecé distribuyendo productos de limpieza, detergentes, cloro, jabón de barra, lo que fuera. Compré mercancía al mayoreo y la revendí en tiendas de mi colonia, en pequeños negocios, en lo que se pudiera. Mi oficina era la cocina de mi mamá. Mi bodega era el patio trasero. Mi único vehículo era una camioneta destartalada que me prestaba don Refugio, el vecino de enfrente, a cambio de que yo le llenara el tanque de gasolina cada semana. Los primeros meses fueron brutales. Salía a las 5 de la mañana y regresaba pasada la medianoche. Comía tortas en la calle, dormía 4 o 5 horas. No había domingo, no había descanso, no había vacaciones. Pero cada noche, antes de dormirme, revisaba mis números en un cuaderno y veía que algo estaba creciendo. Lento, pero creciendo. Al año y medio pude rentar una bodega pequeña. Al segundo año contraté mis primeros 2 empleados, jóvenes como yo, con hambre de salir adelante. Fue en esa época cuando Julián me llamó. Me dijo que estaba cansado de trabajar para otros, que quería hacer algo propio, que si lo dejaba entrar como socio, que él ponía contactos y relaciones públicas, y yo ponía la operación. Lo pensé una semana, y le dije que sí. Fue la decisión más importante de mi vida. En ese momento creí que era la mejor. Hoy sé que fue la más cara. Con Julián adentro, el negocio creció diferente. Él tenía razón en algo, sabía hablar con la gente.
Consiguió reuniones con compradores que yo nunca hubiera podido acceder. Abrió puertas que para mí estaban cerradas. En 3 años pasamos de 2 a 20 empleados. En 5 años llegamos a 35. Teníamos contratos con cadenas de supermercados en 3 estados, una oficina propia con sala de juntas, 2 camionetas de reparto nuevas y un equipo que yo quería como si fueran mi familia. Recuerdo el día que firmamos el contrato más grande de nuestra historia. Una cadena regional de supermercados nos eligió como proveedor exclusivo de productos de limpieza para 40 sucursales. Salí de esa reunión, me senté en mi coche en el estacionamiento y lloré. Pensé en mi mamá, en los 3,000 pesos, en las madrugadas, en Don Refugio y su camioneta, en todos esos domingos que no existieron, y pensé, lo logré. En ese tiempo también conocí a Mariana. Nos casamos cuando yo tenía 29 años. Al poco tiempo llegó Rodrigo, mi hijo mayor. 2 años después, Sofía. Tenía empresa, familia, futuro. Tenía todo lo que había soñado desde niño. Lo que no sabía era que Julián llevaba tiempo construyendo algo diferente. En silencio, en mis propias cuentas. Fue un martes ordinario. De esos días que empiezan sin ninguna señal de que algo va a cambiar para siempre. Estaba revisando correos en la oficina cuando sonó mi teléfono. Era don Armando, mi contador. Llevaba con nosotros casi 4 años. Un hombre serio, de pocas palabras. Su voz ese día sonaba diferente, tensa, casi sin aliento. Me dijo, «Carlos, necesito verte hoy. No puede esperar». Llegué a su oficina 1 hora después. Sobre su escritorio había una pila de estados de cuenta, facturas y hojas con números marcados en rojo. Don Armando me miró fijo y me dijo, «Hay transferencias que no reconozco, pagos a proveedores que no existen en nuestro sistema. Esto lleva tiempo pasando». Tardé varios minutos en entender lo que me estaba diciendo. Julián llevaba 2 años sacando dinero de la empresa. Proveedores fantasma, facturas infladas, transferencias a cuentas que después rastreamos y eran suyas. Un sistema armado con cuidado, poco a poco, para que no se notara de un mes para otro. No recuerdo bien cómo salí de esa oficina. Sé que manejé durante mucho tiempo sin saber a dónde iba. Sé que en algún momento me orillé a un lado de la carretera, apagué el motor y me quedé con las manos sobre el volante sin poder moverme. Mi mejor amigo, mi socio de casi 20 años, el padrino de bautizo de mi hijo Rodrigo. Cuando lo confronté, no lo negó. Me miró a los ojos y me dijo que tenía problemas, que necesitaba el dinero, que lo iba a reponer. Palabras que sonaban vacías hasta para él mismo. Le pregunté cuánto. La cantidad que me dijo me quitó el aire. Intenté salvar la empresa. Vendí mi coche. Refinancié lo que pude. Llamé a proveedores para renegociar plazos. Busqué inversionistas, fui a bancos, toqué puertas que nunca había tocado en mi vida. Pedí prestado con intereses que hoy me dan vergüenza recordar. Dinero urgente tiene precio caro, y yo estaba desesperado. Nada funcionó. El hoyo era demasiado profundo y el tiempo demasiado corto. 6 meses después de esa llamada de don Armando, firmé los papeles de quiebra. Esa mañana llegué temprano a la oficina antes que todos. Me senté en mi escritorio y miré el lugar durante un rato largo. Las fotos en la pared, los trofeos de una feria empresarial, el pizarrón con metas que ya no iban a cumplirse. Después llegaron mis empleados. Pedí que se reunieran todos en la sala, 45 personas. Algunos llevaban conmigo desde el inicio, otros eran recientes pero ya se sentían parte de algo. Les dije la verdad, sin rodeos, sin excusas. Les dije que la empresa cerraba, que lo sentía, que lo había intentado todo. Hubo silencio primero, luego algunos llantos.
Luego preguntas que yo no podía responder. Lo que más recuerdo es a doña Carmen, que llevaba 4 años con nosotros y tenía 3 hijos. Me tomó la mano y me dijo: «No es su culpa, don Carlos». Eso fue lo más difícil que he vivido en mi vida. Más que la quiebra, más que la deuda. Ver las caras de 45 familias que iban a llegar a su casa esa noche con una noticia que nadie esperaba. Mariana se enteró ese mismo día. Nuestra relación ya cargaba peso. Años de ausencia mía, de noches en la oficina, de fines de semana trabajando, de viajes que cancelaba a último momento. Yo siempre pensé que ella entendía porque lo que construía era para los dos, para nuestros hijos. Pero hay cosas que el tiempo no perdona, aunque las razones sean buenas. La quiebra fue la última grieta. 2 meses después, Mariana se fue llevando a Rodrigo y a Sofía. Me quedé solo en un departamento rentado de 1 cuarto. 3 cajas con ropa. Una deuda que tardaría años en saldar. Y 38 años encima con la sensación de haber retrocedido 20. La primera noche en ese departamento no había cama todavía. Me senté en el piso con la espalda contra la pared. Escuché el silencio y pensé algo que todavía me cuesta decir en voz alta. Ya no sé para qué seguir. Las semanas que siguieron son borrosas en mi memoria, no de manera poética, sino de verdad. Hay días enteros que no recuerdo. No salía, no contestaba el teléfono. Comía lo mínimo cuando me acordaba. Dormía demasiado o no dormía nada, no había término medio. El teléfono sonaba y yo lo miraba sin tocarlo. Había números que reconocía y otros que no. Los reconocidos eran proveedores, abogados, gente con deudas pendientes. Los desconocidos podían ser cualquier cosa y ninguna buena. Fui descubriendo algo que nadie te enseña en la escuela de negocios. Cuando quiebras, descubres quién realmente está. Personas que me llamaban cada semana cuando tenía empresa desaparecieron sin decir nada. Conocidos que me pedían favores, que querían que los conectara con alguien, que buscaban algo de mí, simplemente dejaron de existir. No hubo llamada para preguntar cómo estaba. No hubo mensaje. Nada. Eso duele de una manera diferente a la quiebra. La quiebra es pérdida económica. Eso es pérdida de algo que creías real y resulta que no lo era. Lo que más extrañaba eran mis hijos. Rodrigo tenía 9 años en ese momento, Sofía 7. Mariana me permitía verlos los fines de semana, pero esos días eran extraños. Los niños me miraban diferente, con una mezcla de amor y confusión que un niño no sabe cómo nombrar, pero que un padre siente perfectamente. Rodrigo una vez me preguntó si ya íbamos a volver a vivir todos juntos. No supe qué decirle. Hubo una noche, no sé exactamente cuál semana era, donde me quedé acostado en el piso mirando el techo durante horas. No pensaba en nada concreto, solo había un peso enorme en el pecho que no se iba. Y me pregunté algo que me asustó. ¿Esto es lo que va a ser mi vida de ahora en adelante? Un domingo, buscando una cobija en mis cajas, encontré algo que no esperaba. Un cuaderno viejo, de pasta azul, con las esquinas dobladas y mi letra de universitario en la portada. Lo abrí sin muchas expectativas. Eran apuntes de clase, ideas de negocios, garabatos de los tiempos en que todo era posible porque todavía no había fallado. Pasé las páginas casi sin leer, hasta que llegué a la última. Ahí, con mi letra de 22 años, estaba escrita una sola frase. Algún día voy a enseñarle a otros todo lo que aprenda. Me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo estuve así, sentado en el piso con ese cuaderno en las manos. Afuera oscureció poco a poco, y yo seguía ahí. Esa frase la había escrito 16 años antes, en una clase de administración donde el profesor hablaba y yo no escuchaba porque estaba pensando en otras cosas.
La escribí, cerré el cuaderno y no volví a abrirlo. Pero esa noche, en ese departamento vacío, con todo destruido, esa frase me habló de una manera que no sé explicar bien. Y pensé algo muy simple, casi ridículo para el momento en que estaba. Ahora sí tengo algo que enseñar. No el éxito, el fracaso, la traición, los errores que cometí, lo que aprendí de un socio en quien confié sin revisar nunca sus movimientos, lo que aprendí sobre construir sin vigilar, lo que aprendí sobre trabajar tanto que tu familia se vuelve un extraño. ¿Quién mejor que yo para hablar de eso? Esa noche dormí diferente. No bien, pero diferente. Como cuando sabes que algo cambió aunque todavía no puedas verlo con claridad. Al día siguiente me levanté temprano. Fui a una tienda de segunda mano que quedaba a unas cuadras. Busqué entre las cosas hasta que encontré una cámara básica, de esas que ya nadie usa porque todos graban con el teléfono. Le pregunté al muchacho cuánto costaba. Me dijo 800 pesos. La compré. Regresé al departamento, la puse sobre una pila de libros apuntando hacia donde yo iba a sentarme. La encendí y empecé a hablar. Sin guión, sin edición, sin filtros, sin saber si alguien me iba a escuchar. Hablé durante 43 minutos de cómo había quebrado, de Julián, de las transferencias, de los papeles de quiebra, de los 45 empleados, de Mariana y mis hijos, de la noche en el piso, de todo, sin suavizar nada, sin intentar verme bien, sin el orgullo que me había acompañado toda la vida. Subí el video esa misma noche. Me fui a dormir sin ninguna expectativa. A la mañana siguiente tenía 14 vistas. Seguí grabando. Cada semana sin falta. A veces con más energía, a veces con muy poca, pero sin faltar. Hablé de mis errores como empresario, de las señales que ignoré, de cómo construí una sociedad sin contrato formal porque era mi amigo y eso me pareció suficiente, de cómo nunca revisé los movimientos de dinero porque confiar en Julián me parecía lo natural. Hablé de cómo el trabajo me había alejado de Mariana, de cómo pensaba que proveer económicamente era suficiente y no lo era. De cómo mis hijos crecieron con un papá presente en el cheque y ausente en la mesa. Esa honestidad que yo creí que nadie quería escuchar resultó ser exactamente lo que la gente buscaba. A los 3 meses publiqué un video sobre la traición de Julián. Más detallado que nunca, conté cómo funcionaba el sistema que armó, qué señales estaban ahí que yo no quise ver, qué hubiera hecho diferente. Ese video llegó a 80,000 vistas en una semana. Mi teléfono no paró en 3 días. Mensajes de personas que habían vivido algo similar, empresarios que habían sido traicionados por socios, empleados que habían visto a sus jefes quebrar. Personas que simplemente necesitaban saber que era posible levantarse después de tocar fondo. Respondí cada mensaje, cada uno. Tardaba horas, pero los respondía todos, porque cada mensaje era una persona real con una historia real, y eso no merecía una respuesta automática. A los 6 meses de haber publicado mi primer video, lancé mi primer curso online. Se llamaba Lo que nadie te enseña antes de tener un socio. Lo puse a 500 pesos. No hice publicidad. Solo lo anuncié en mis videos y en una descripción. Lo compraron 200 personas en la primera semana. Me senté a contar ese dinero, 100,000 pesos. El primer ingreso real en casi un año. Lloré, no de tristeza, de una gratitud que no sabía que existía en mí. Reinvertí todo. Mejor micrófono, mejor iluminación, un curso de edición básica de video. Aprendí marketing digital viendo tutoriales gratuitos. Cada peso que entraba volvía a salir en crecer. A los 9 meses ya eran 2,000 alumnos. Al año, 5,000. La academia crecía sola porque el contenido era honesto y la gente lo compartía.
Pero lo que más valoro de ese periodo no fue el dinero, fue una llamada de Mariana. Habían pasado casi 8 meses desde que se fue. Yo había seguido siendo constante con mis hijos los fines de semana, aunque cada visita era agridulce. Ella me llamó un martes en la noche, sin que yo lo esperara. Me dijo que había visto algunos de mis videos. Hubo un silencio largo, y luego me dijo algo que no esperaba. No sabía que pensabas así. Nunca me lo dijiste. Esa frase me golpeó fuerte. Todo lo que yo le había dicho al mundo en mis videos, todo lo que había confesado frente a una cámara a miles de desconocidos, nunca se lo había dicho a ella, a la persona que más merecía escucharlo. Empezamos a hablar. Primero poco, luego más. Conversaciones que nunca habíamos tenido en 11 años de matrimonio porque siempre había algo más urgente, siempre había trabajo, siempre había mañana. Fue un proceso largo, difícil, lleno de verdades incómodas de los dos lados, pero lo hicimos. Mariana y yo nos reconciliamos 18 meses después de que ella se fue. No como si nada hubiera pasado, no como antes, sino mejor. Con conversaciones reales, con acuerdos claros, con el compromiso de no repetir los errores que nos habían costado tanto. Rodrigo tenía 11 años cuando volvimos a vivir juntos. Sofía, 9. Esa primera noche que cenamos los 4 en la misma mesa fue una de las más importantes de mi vida. No hubo gran celebración. Solo arroz, frijoles y mis hijos contando cosas de la escuela como si nada hubiera pasado. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Hoy la academia tiene más de 40,000 alumnos en 12 países. Gano más de lo que jamás gané con mi empresa de distribución. Rodrigo, que ya tiene 14 años, me ayuda con las redes sociales los fines de semana. Sofía dice que de grande quiere tener su propia empresa. Y Julián, intenté la vía legal. Fue un proceso agotador que duró casi 2 años y que al final no llevó a ningún lugar concreto. En algún punto tomé la decisión de soltarlo. No porque lo que hizo estuvo bien, no porque no me doliera, sino porque cargar ese resentimiento me costaba más energía de la que él me había robado dinero. Perdonar no fue por él, fue completamente por mí. Hay algo que aprendí sobre el perdón que nadie me lo dijo y que quiero que te quedes con esto. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que decides no dejar que lo que pasó siga dirigiendo tu vida. Esa distinción lo cambió todo para mí. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo importante. No te conté esta historia para que pienses que soy un ejemplo a seguir. No lo soy. Cometí errores graves que le costaron el empleo a 45 familias, que le costaron años a mis hijos y a mi matrimonio, que me costaron a mí más de lo que puedo calcular. Te la conté porque creo que hay algo en esta historia que también es tuya. Quizás no es exactamente lo mismo. Quizás tu traición fue diferente, tu quiebra fue diferente, tu punto más bajo tuvo otro nombre. Pero si estás en ese lugar donde todo parece perdido y no sabes para qué seguir, quiero que sepas que yo también estuve ahí. Y que lo que vino después de ese piso frío y ese departamento vacío fue lo más importante que he vivido. Necesité perderlo todo para entender que siempre estuve construyendo el negocio equivocado, que mi verdadero propósito siempre fue enseñar, y que nunca lo hubiera descubierto si todo hubiera salido bien. A veces la vida no te quita lo que tienes para hacerte daño. Te lo quita para obligarte a encontrar lo que realmente eres. Dentro de ese cuaderno de pasta azul, con mi letra de 22 años, estaba la respuesta. Solo necesité perderlo todo para estar dispuesto a leerla. Soy Carlos Mendoza, y esto fue mi historia. ¿Cuál ha sido tu mayor pérdida? ¿Ya encontraste lo que venía escondido dentro de ella?
Déjamelo en los comentarios. Aquí todos nos escuchamos. Y si tú también tienes una historia que vale la pena contar, nos gustaría saberla. Puedes compartirla con nosotros de forma anónima o con tu nombre, como tú lo decidas. La contaremos con el respeto que merece. Escríbenos al correo de este canal, fijado en los comentarios, porque cada historia vivida es un relato que alguien más necesita escuchar. Esto es Relatos de un Corazón. Relatos de un Corazón. Historias de vida